En el primer vídeo vimos cómo es el proceso de la caída del pelo por la quimioterapia y hablamos también de consejos y tips para ese día del cambio, cuando tenemos que afeitarnos la cabeza. ¿Y ahora? Vale, muy bien. Y ahora que ya ha pasado el día, soluciones. ¿De qué disponemos? Por aquí tú nos tienes una pequeña muestra, pero... A ver, lo que hemos dicho es, si uno quiere mantener su imagen, tiene pelucas y hay que informarse bien de las pelucas. En cualquier caso, mantener la imagen o no, hay otras opciones que a lo mejor se pueden usar en casa o en la calle y que son las alternativas de las que hablamos aquí, ¿no? Que son las que son más complicadas, porque al final no son las que implican el cambio físico, ¿no? De mirar con qué te verías tú, ¿no? Entonces, opciones. Tenemos los turbantes más sencillos de todos, que son este tipo de turbantes, que es con el que vamos a trabajar todo el rato para que... porque esto yo creo personalmente que por la experiencia que hemos vivido con todo el mundo, esto es la herramienta clave, ¿no? El turbante más sencillo nos permite estar cómodos en casa, no ver todos esos pelitos de los que estamos hablando cayéndose por las esquinas, ¿no? Es fresco, es cómodo y sobre esto podemos trabajar con el resto de cosas, ¿vale? Los turbantes sencillos, los pañuelos... Y fácil de poner. Y fácil de poner, y fácil de lavar. Es la solución sencilla 100%. Es una camiseta para la cabeza, entonces es que más sencilla no. Sí, no puede, exacto. ¿no? Puede uno dormir con ello, puede, también. O sea que al final, ¿no? Entonces parece que el turbante sencillo, haya peluca o no haya peluca, un turbante sencillo hay que tener. Pañuelos de todo tipo, pañuelos yo creo que lo más importante es pensar en utilizar los pañuelos que tenemos en casa. Los pañuelos que nos han acompañado los pañuelos que nos han acompañado toda la vida, que nos recuerdan historias bonitas, no irse y buscar pañuelos oncológicos, bueno, que sí también, o sea que existen pañuelos oncológicos con tejidos especiales que den menos alergias, pero también están nuestros pañuelos de casa que nos recuerdan cosas bonitas y que es una herramienta que se puede utilizar, ¿vale? Exacto. Pañuelos. Y luego, bueno, pues sombreros, pamelas, aquí hemos traído un sombrero muy sencillo, pero bueno, hay pamelones, hay gorras, hay, ¿no? Todo tipo de sombreros. Y luego, yo siempre me gusta hablar de los turbantes de vestir, que son turbantes de seda muy espectaculares, que te puedes hacer a medida. Yo he hecho muchos, pero vamos, yo ahora ya, sabes que yo no hago nada, o sea, que no estoy vendiendo mis servicios, pero que podemos buscar en sombrereras, en modistas, que nos permitan ir a eventos especiales, porque durante estos años, 1 o 2 años que tengamos, pues a lo mejor tenemos situaciones en las que nos apetece vernos muy elegantes y existen los pañuelos los turbantes muy elegantes que se pueden hacer a medida, ¿vale? Exacto. Yo tengo que decir que, por ejemplo, aquí nos cuesta un poquito, pero sí que hay países donde la peluca es un accesorio más que, aunque no sufras este tipo de problemas, ¿no?, capilares, la gente se los pone y se los quita como si fuera pues las camisetas o un cinturón. Hay un tema cultural, hay un tema de raza. Exacto, hay un también. Hay un tema de, ¿no? Igual que igual que los turbantes. Los turbantes. De religión, o sea, que hay culturas en las que todo tipo de accesorios en la cabeza son mucho más... Claro, y yo entiendo que, por ejemplo, aquí en España no es algo que precisamente se vea mucho el ponerse turbantes o el ponerse pelucas, y a lo mejor a nosotros nos cuesta más que una persona que nos esté viendo a lo mejor desde ese país, que dice, pero vamos a ver. Bueno, claro. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, que a veces somos nosotras las que nos vetamos en cuanto a usar un material o el otro, y realmente también se nos abre ante nosotras un escaparate de opciones que a día de hoy pues nos es bastante fácil acceder. Sí. Y que además es que... Lo importante es tener la información, ¿eh? Exacto. Y acceder a la información, a ver si conseguimos... Y atrevernos. Sí, a ver si conseguimos con el vídeo dar muchas opciones para que vosotras os atreváis, que eso es lo importante. Vamos a hablar un poquito sobre los distintos materiales que podemos encontrar en cuanto a fulares en un principio. Fulares y a turbantes. Lo importante es entender que a lo mejor, porque nuestro sistema inmune está luchando contra la quimio, a lo mejor podemos desarrollar alergias. Y a lo mejor nos encontramos con que tejidos naturales funcionan mejor que tejidos acrílicos. Sí. Entonces,
hay que ver que cuando se habla de turbantes oncológicos o de tejidos oncológicos, generalmente de lo que hablan es del material. El material suele ser algodón 100% o bambú. El bambú funciona muy bien porque es muy fresquito. También para momentos en los que hace más frío, quizás el bambú no es lo más adecuado, ¿no? También el bambú tiene menos cuerpo. Lo que nos ayuda mucho del algodón es que da más volumen, ¿vale? Eso mismo se aplica a los pañuelos. Con los pañuelos, los que tenemos en casa, los podemos tener de seda maravillosos, ¿no? Que son muy fresquitos, pero también se resbalan mucho y no son siempre los más cómodos. Luego vamos a ver cómo hacer para que realmente funcione, ¿vale? También podemos tener de gasa, ¿no? De gasa, que son más fresquitos, muy ligeros, dan mucho volumen y pesan muy poco, que también eso es muy importante, que pesen muy poco. Están los de algodón, de nuevo, que son lo mismo que las camisetas, que son como tela de camiseta, y que esto al final es lo más cómodo de todo porque da mucha flexibilidad en el movimiento. Y luego hay todos estos que siempre me preocupan un poquito más, que tienen como brillos o que tienen decoraciones y esos pueden funcionar muy bien porque nos sentimos como con accesorios, pero a la vez todas estas cosas que son artificiales o plásticas pueden darnos más alergia, ¿vale? Es verdad. Entonces yo creo que eso era de las cosas más importantes. Ahora, otro tema muy importante, y que es el que yo creo que es la base de todo lo que yo siempre propongo, es, vamos a poner un turbante de algodón como base, y sobre este turbante de algodón trabajamos los pañuelos. De esa manera, conseguimos volumen, porque esto lo hemos hablado muchas veces. Tú ahora mismo tienes muy poco pelo, y eso que tienes pelo, quiero decir. Sí, o sea, sí, es muy lo tengo muy cortito, ¿no? Ahora, yo me lo puedo poner yo me puedo poner el pañuelo en mi cabeza y te puedo enseñar cómo queda, y me queda un pedazo de pañuelo porque claro, yo tengo todo el pelo. Entonces, todo el pelo y muy largo. No es que tú no lo tengas. Sí, te entiendo perfectamente. El pelo muy largo. No da el mismo volumen un pelo así que un pelo así, está claro. Lo que nos ayuda a que los pañuelos queden bien es tener volumen. La manera de replicar el pelo que no tenemos es conseguir el volumen con estos turbantes de algodón y cubrirlos completamente con pañuelo, ¿vale? La otra cosa es que además sirven de soporte para todos estos tejidos que se mueven mucho más. Y además sirven de protección frente a pañuelos que sí que tienen piezas que a lo mejor nos podrían dar alergia. Exacto. ¿Vale? Por eso para mí la base es trabajar siempre sobre uno de estos. ¿Vale? Entonces lo que vamos a explicar todo tiene que ver, todas las soluciones que vamos a proponer van a partir de que tengáis esto puesto debajo. ¿Vale? Perfecto. Sí, porque tengo que decir, bueno, luego vamos a hacer, os vamos a enseñar algún tipo de nudos para ponerlo, distintos tips y ayudas al respecto, pero tengo que decir que era lo que le comentaba a ella antes, que alguna vez nos ponemos a buscar tutoriales de cómo hacer esto y encontramos a unas mujeres que hacen unos nudos estupendísimos, pero es que tienen mucho pelo y cualquier cosita que se ponga le queda estupenda. Pero no es lo mismo cuando pues no tenemos absolutamente nada, nos falta este volumen que tenemos de manera natural, que ella ahora también vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Eso es. Vamos a ver las medidas, también cómo tomarse medidas y cómo... Las proporciones. Exacto, proporciones y cómo hacer que nos veamos muy bien con todo esto, porque yo tengo que decir que yo, por ejemplo, cuando supe que me iba a caer el pelo, me compré algún fular, alguna cosilla y probé a hacerme el nudo y pensé, pues bueno, así, puedo hacérmelo así, así, pero luego cuando no tenía pelo era en plan, ¿qué pasa? Que no me está saliendo, ¿qué era lo que fallaba? Que no me veía igual que antes. Se resbala, ¿no? Me da la sensación de que además no tienes para agarrarte, o sea, no es solo un tema de volumen, sino que tampoco al no tener para agarrar... Sobre todo yo tenía uno de seda, me regalaron uno súper bonito, pero era en plan frío, mucho frío, y lo que mencionas, resbala. Era una pista de patinaje aquello. Y al final estás todo el rato colocándotelo y no es una cosa que sea cómoda. Por eso yo creo que partir del turbante de algodón es la mejor herramienta. Sobre todo yo creo que para empezar, para aprender también a hacer tus nudos, a verte
Sí. Y después puedes variar a lo mejor un poquito. Bueno, y que luego uno también pues va ajustando su imagen, ¿no? Exacto, Vamos a hablar, sí. ¿no? Y ahora, ¿cómo tomar medidas? Venga, lo más importante, y yo creo que esto no es solo cómo tomar medidas, es que nadie lo explica. Y ahí sí que es donde yo estoy muy orgullosa de que esto es el conocimiento que yo tengo de sombrerería, ¿no? Y que realmente es lo que podemos dar de un poquito del extra mile, ¿no? De dar un poquito más de información que tiene que ver con el conocimiento de las facciones y con la fisionomía. Exacto. Ahora viene un tip importante. Aquí es donde viene lo que la sombrerería puede ofrecer a una persona que esté pasando por esto. Hay que entender, lo primero de todo, nuestra cara, nuestra cabeza y nuestro volumen y nuestras proporciones y medidas. Lo primero son las medidas. Hay dos medidas fundamentales, en sombrerería hay muchas, pero y sobre todo, bueno, la sombrerería clásica, una pasada, ¿no? Pero hay dos fundamentales para un día común, para los pañuelos, para todo esto, hay dos medidas fundamentales. Una es el diámetro craneal aquí, en horizontal, y otra es el diámetro como si fuera una diadema, de la parte de arriba de la cabeza a la nuca, ¿vale? Esas dos medidas hay que tomárselas. Yo sugiero que se las tomen con pelo, o sea, antes del corte de pelo y después del pelo. No es lo mismo tener un pelo rizado, que nos va a dar muchísimo volumen, o tener un pelo muy finito, que va a cambiar muy poquito el volumen o la dimensión cuando nos hayamos cortado el pelo. Pero es importante entender, tampoco pasa nada, si las que nos están escuchando ya se han cortado el pelo, no pasa nada, pero sí es importante entender esas dos medidas, porque esas dos medidas son las que nos dan la talla, porque en cabezas hay tallas. Exacto. Hay, desde la talla, yo he tenido clientas con una 49 y yo con 62. O sea que hay tamaños de cabeza de muchos tamaños. Pero bueno, los normales rondan de los 50, 52, 54, 56, son medidas muy estándares. Entonces, una cosa fundamental es medirse, hacerse esas dos medidas. Probablemente bajemos como mínimo una talla al habernos cortado el pelo. ¿Vale? Ahora, el otro tema importante, y aquí es donde viene lo de la proporción, y creo que esto es fundamental. Lo hemos hablado antes, la gente al no tener volumen va poniéndose el pañuelo siempre muy abajo, porque la sensación es de que nuestra frente no existe. Pero nosotros tenemos frente y hay que respetarla. Sí, ¿vale? Y yo creo que también es un poco como en plan, ay, que no vean que no tengo pelo. Eso es. Y a veces nos bajamos y también tiramos mucho de esta zona o de esta zona para que no se vea que aquí no tenemos. Pero hay que tener claro que el pelo ocupa, o sea, que esto lo enseñamos normalmente y no tiene pelo, y que aquí no hay pelo, ¿no? O Exacto. sea, que al final está muy arriba. ¿Cuál es el ejercicio que proponemos? El ejercicio que proponemos es ponerse delante del espejo y mirar dónde está nuestro pelo. Este ejercicio lo proponemos antes de que empiece a caer. De que empiece a caer. Con la imagen que os estamos poniendo lo podéis ver. Es muy importante entender cuando tenéis el pelo todavía la altura de vuestro pelo, intentar entender dónde está la altura de vuestro cráneo, la línea de arranque del cabello y la parte alta de la ceja. Esas 4 medidas estaría fenomenal si pudierais identificarlas, medirlas, aprenderlas, interiorizarlas para ver cuáles son vuestras proporciones y al cortaros el cabello cómo va a cambiar. Normalmente hay que entender que la proporción de frente y pelo es 1/3 respecto a los 2/3 restantes de cabeza. Y lo que os proponemos es que os midáis lo que está aquí indicado, ¿vale? Más o menos veréis, cuando os vayáis a poner los pañuelos, que tenéis que reponer 1/3 del tamaño de vuestra cabeza, que eso es lo importante. Si nuestra cabeza es así, pues hay que incorporar 1/3 más, ¿no? Y todo eso lo tenemos que incorporar artificialmente, por así decirlo. Y si incorporamos 1/3, aunque a lo mejor no sea lo que teníamos, seguirá siendo natural. Más de 1/3, a no ser que sean temas culturales, donde sí se permiten o sí están muy interiorizadas estas pedazos, ¿no? de mucho volumen y tal. Exacto, de turbantes con muchísimo volumen. Lo normal es 1/3, ¿vale? Entonces hay que estar valiente y ponerse volumen sin problema, porque realmente
lo natural al quitarse el pelo es que haya muy poquito, y si le vamos engañando entre el turbante y los nudos del pañuelo, conseguiremos llegar a ese 1/3 que es la proporción canónica. Yo creo que podemos ver bien esa diferencia de volumen si intentamos con el pelo mojado apretarlo bien a la cabeza, y aún así tendremos ese mínimo de volumen porque tenemos el pelo. Porque no es solo volumen, mira, a ver cómo podríamos explicar eso. Hay que mirarse de frente al espejo. Y aunque tengamos volumen, o sea, el volumen puede levantar o no levantar. De lo que estamos hablando es cuánto horizontalmente vemos de color de pelo. De color de pelo, exacto. De color de pelo. Exacto. O sea, aunque no tengamos el pelo rizado, yo lo tengo muy liso. Claro. Pero aquí tú estás viendo por lo menos todo esto. Nuestra cabeza llega aquí, pero realmente esta parte... Todo eso estoy viendo pelo, ¿vale? Exacto. Eso es de lo que estamos hablando. Creo que lo que propones del pelo mojado es muy buena idea. Porque ayuda a identificar exactamente dónde empieza. Sí. ¿no? Y entonces intentar... Sigue. Intentar recordar bien y estudiar bien vuestra fisionomía para recordar bien dónde está vuestra ceja y dónde está el arranque del pelo. Porque la ceja se pierde también, ¿no? Claro. Entonces, alguna vez hemos hablado que es bonito medir desde el lagrimal. El lagrimal puede ayudar porque el lagrimal no va a cambiar de sitio. No. La ceja desaparece y aunque la protuberancia física se mantenga, pero a lo mejor nos ayuda a medir, identificar bien desde el lagrimal. Claro. Pero tomaros el tiempo, ¿no? Tomaros el tiempo de miraros en el espejo, de dedicar tiempo a entender cuál es vuestra fisionomía y a amar vuestra cara para poder después ver cómo replicarlo, esas medidas, sí. ¿no? Exacto, es que yo ahora digo, mira, tengo, yo qué sé, yo que tengo una super frente, pues tengo 4 dedos desde mi ceja, pero es que si luego no tengo mi ceja para tenerla como de guía, pues tengo que buscar lo que menciona ella, una guía que no se vaya a ir, que es, pues por ejemplo, el lagrimal. Entonces, desde el lagrimal ahí, pues contar más o menos los dedos. Entonces, ¿para qué es este ejercicio? Lo que estamos diciendo es que el día que te vayas a poner un turbante, si tu lagrimal está aquí, sabes que el turbante tiene que empezar 5 dedos más arriba, ¿no? Y que no vayamos bajando con lo que tú explicabas de la sensación de que nos van a ver que no tenemos pelo, lo vamos bajando y bajando y hacemos una proporción que no es tan natural. Claro, y por eso no nos veremos. Y por eso no nos veremos siendo nos veremos rarísimas, porque a mí es lo que me pasó. Y alguna vez que sí que la he subido fue en plan, pues ni tan mal, oye. Quiero decir una cosa que creo que es fundamental, y es que no pasa nada por no usar peluca, por no usar turbante y por no usar pañuelos. La cara de casi todas las mujeres que yo he conocido sin pelo y sin cejas es preciosa. El momento que se vive es durísimo y en la sociedad estamos para acompañar al que lo esté viviendo. O sea que todo esto son recursos para daros fuerza, pero si la decisión, que tú lo has comentado, tú un momento que decidiste... Yo no llevar nada más. Yo nunca llevé nada, o sea, yo siempre dije, me adapté muy bien a cada proceso y en su momento dije, esta soy yo soy así y no llevaba nada. Cuando me daba frío el aire acondicionado o tal, pues me ponía un gorrito, a veces me ponía el fular, pero es tanto que hasta mi hija me sacaba el fular y me decía, no mamá, no te lo pongas. Luego sí que, por ejemplo, tenía un conocido que me decía, pero ¿cómo vas así? Tienes que taparte. Yo no diría a nadie, nunca aconsejaría tápate o no te tape, porque eso al final es algo muy personal y ya estás pasando por un momento muy difícil y lo que quieres es estar cómodo. Si tú estás cómodo sin nada o con una peluca o con... Cada uno que encuentre su camino, pero bueno, Exacto. que lo que es importantísimo es que aunque todo este vídeo consiste en cómo tapar esa calvicie, sí, que la calvicie es preciosa. Vale, y ahora, ciertos tips o ciertos detalles, cositas que nos pueden ayudar a estar incluso un poquito más guapas. Entonces, un poco por cerrar, hay 3 temas muy rápidos que queríamos mencionar, que uno es, no os olvidéis de los accesorios, de nuevo, tener presente las alergias,
Sí, Por lo es tanto, con verdad. los accesorios lo mismo, grandes pendientes, grandes collares, ¿no? Un poquito de maquillaje. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero teniendo presente que se pueden desarrollar alergias, ¿vale? Entonces, pues oros, platas, ¿no? O sea, materiales nobles Exacto. suelen. Oye, si no desarrollas alergia, Pues perfecto. no pasa nada. O Es sea, que perfecto. solamente que tú estés chequeando que Sí. te encuentres bien, ¿vale? Entonces eso, obsérvate con atención, vigila que no desarrolles una alergia y prueba con maquillajes y con accesorios, ¿no? Y luego, sobre todo, vigilar la protección solar, porque en todo esto hemos hablado un poco de cómo sentirte guapa, de cómo sentirte, pero sí que es verdad que hay un riesgo más alto, porque estás inmunodeprimida, hay un riesgo más alto de exposición solar y por lo tanto hay que cuidarse mucho y hay gorras especiales que cubren la nuca, entonces se pueden hacer nudos, que los veremos en los vídeos, se pueden hacer nudos con pamelas o para hacer, ¿no? Pero que no te olvides de que hay una parte muy importante en el uso de los pañuelos, que es la protección Además, solar. pueden salir manchas. Sí. Y además también es que la quimio hace que tu piel esté mucho más finita y directamente te quemas. Sí. Así que son diferentes. Hay tejidos que tienen protección solar. Existen tejidos, bueno, en Decathlon, que funciona mucho en Europa, pero bueno, no sé si en Latinoamérica hay Decathlon, pero en tiendas de deporte especializados hay gorras para hacer deporte que tienen protección solar, que pueden ser, ¿no? Soluciones o tejidos directamente que lo tengan. Exacto. ¿No? Os pedimos por favor que compartáis el vídeo porque queremos hacerlo llegar a más personas que se puedan beneficiar de él, porque es un momento también muy importante en todo este proceso. Yo solamente digo que tengáis mucha fuerza, que mucho ánimo a quien esté enfrentando esto, que penséis que va a ser temporal y que si tenéis alguna duda hay comentarios. Comentarios, ¿no? Siempre en los comentarios. Haremos lo posible por ayudaros. Siempre estamos por ahí. Así que nada, espero que le deis like para saber que os ha gustado y poder hacer más contenidos como este. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Adiós. Muy bien. Y ahora vamos a ver un poco la parte práctica, donde vamos a usar turbantes, pañuelos y también sombreros. Y vamos a enseñaros diferentes tips y diferentes nudos para que podáis ponerlo en práctica vosotras.